Bueno, gente, llegó el momento de decirte si Ethereum al día de hoy es rentable con 700 megahash. Audio Jungle. Audio Jungle. Que fíjate, este es mi rig, pero voy a cerrar mi rig. Voy a cerrar esto para mostrarte específicamente que eso fue un video que yo hice anteriormente donde muestro que estoy sacando la 3090 de mi rig. En este caso la saqué y aproximadamente tengo 700 megahash minando en Ethereum, y la 3090 la tengo minando Dogecoin, que también hice un video donde muestro cuánto Dogecoin me da esa tarjeta en 24 horas. Así que esos enlaces te los voy a dejar en la descripción por si te motiva, si quieres meterte en este mundo de la criptomoneda. Al día de hoy, aquí tengo 700. Tuve que bajarle un poco a una de las gráficas porque la temperatura está muy alta y a veces me sube un poco la temperatura, y fíjate los errores y los fallos que me van produciendo estos problemas. Pero aproximadamente con temperatura regular consigo más o menos 700 megahash. La pregunta del millón ¿es rentable minar esta criptomoneda al día de hoy? Pues yo diría de que sí, porque a mí, a pesar de que la criptomoneda está en el suelo, de que el mercado está muy malo, debo decirte de que sí es rentable para mí. Y antes de seguir con el video, es bueno que sepas que si tú decides meterte en este mundo de las criptomonedas, que eso quede bajo tu responsabilidad. Esto es un video que yo lo estoy haciendo a título personal. También voy a decirte al final del video si es más rentable que minar con discos. Ustedes saben que yo también estoy metido en ese mundo de Chia, donde estoy minando con discos duros, y tengo más de 138 TB. Por si tú eres nuevo en el canal, también sea bueno de que tú veas qué está pasando. También te voy a mostrar mi billetera para que tú veas cuánto yo estoy ganando al día de hoy en Ethereum, tomando en cuenta la caída del mercado y viendo que los precios de la criptomoneda últimamente están muy malos, están muy baratas, y esto es muy volátil. Un día tiene un precio, mañana tiene otro precio. Pero nada, vamos a lo que vinimos. Esta es una página que te brinda un estimado de lo que tú puedes ganar con la GPU que tú tengas. También hay que tomar en cuenta el consumo de energía. En este video no te voy a hablar del consumo de energía porque ustedes saben que eso varía por cada país. En un país es cara, en otro país no es tan caro, y esto es algo que ya tú tienes que verlo por tu cuenta. Así que voy a dejarte también este enlace en la descripción para que tú vayas y veas cuánto consumo de energía tú tienes y cuánto puedes ganar con las gráficas que tú decidas meter en un rig y que quede bajo tu responsabilidad. No le estoy diciendo a nadie que se meta en esto de la criptomoneda, porque esto es algo que muchas veces hasta largo plazo y en algunas ocasiones a corto plazo. Minar con GPU, para mí, tú ves resultados a corto plazo, y eso lo digo por lo que te voy a mostrar a continuación. Fíjate, yo puse aquí 700 megahash, que es aproximadamente lo que tengo. Tengo más, porque con la 3090 serían 800, pero estoy sacando otra cripto con esa GPU. Bien, mira, 700 megahash, voy a dejar todo así. No me voy a estar poniendo aquí a seleccionar gráfica ni nada por el estilo. Lo que yo sé es que yo alcanzo 700 y hasta un poco más si le meto un poquito más de overclocking a las gráficas cuando la temperatura está buena, que está un poquito frío, vamos a decir. Mira, esta me está pagando $46 diario. Eso es a como está el precio ahora mismo. Que si tú te fijas, el Ethereum al día de hoy cuesta $2.115 y ha bajado menos 2.4%. Así que en este momento está bajando. Pero si se mantiene en ese precio, yo estaría cobrando diario, estaría cobrando $46 que por 5, ¿dónde está la calculadora? Que por 5, vamos a decir, espérate, vamos a poner la calculadora aquí, que por 5, 46 por 5, esos son $230.
¿Por qué por 5? Porque yo cobro cada 5 días. Yo lo tengo programado mi minero y programado a través de la pool que yo uso para minar Ethereum, que cada 5 días me hagan el depósito, siempre y cuando que los RIP estén encendidos, porque en este momento yo estoy apagando los RIP en las horas más calientes. Las horas entre las 2:30 de la tarde a las 6 o 7 de la noche, los RIP están apagados, porque no voy a arriesgarme a que se queme una GPU por estar de ambicioso. No, la temperatura a veces llega hasta 100 grados Fahrenheit y yo lo que hago es que apago los RIP y luego ya en la noche, cuando la temperatura está más o menos bien, los enciendo. Y es bueno que tú sepas esto por si tú decides meterte en este mundo de la criptomoneda, que el tema del consumo de energía, el tema de la temperatura, el tema del caliente que sueltan las GPU, porque cuando tú tienes más de 2 o 3, 4, 10 GPU, pues prepárate, porque eso suelta un calor infernal. Es un caliente que si tú la tienes en una habitación aparte, con aire acondicionado o con mucho frío, pues mucho mejor, porque eso suelta un caliente demasiado agresivo. Y ustedes saben que en este canal yo digo las cosas como son. El consumo de energía es harto y el tema de la temperatura también es un súper problema. Bien, pero vamos a lo que vinimos. 230, según los cálculos que hice en esta página, que es muy exacta, te la recomiendo porque los cálculos que yo hago aquí siempre me salen literalmente iguales. Y míralo aquí, esta es mi billetera, de Coinbase. Y si yo voy aquí, fíjate cuánto yo vendí en el día de ayer. Vendí 0.2 Ethereum y por esto me pagaron $497 a como estaba la moneda en el día de ayer. Y quizás muchos van a decir, Ale, pues ¿por qué la vende? Pues porque sí, la vendo porque necesito el dinero muchas veces y tengo que venderla. No es la idea del que el que está en este mundo de la criptomoneda sabe que a largo plazo, si tú decides ahorrar tus monedas, pues esto con el futuro puede resolverte muchos problemas. Pero yo he hecho una inversión muy grande en GPU. Fíjate que tengo como unas 17 GPU e inclusive he tenido que comprarla a un precio más caro de lo que estarían en el mercado. Y aparte de esto se pone muy difícil. El escasez de GPU está súper difícil. No, en este momento hay stop. Voy a dejarte en la descripción de este video 2 enlaces para que vayas y te compres tu GPU, porque al día de hoy hay stop. Hay stop de la 3070, 3080 y 3080 Ti, 3070 Ti. Así que voy a dejarte 2 enlaces aquí en la descripción. Hale clic para que te compres tu gráfica. Y si tú le haces y no hay stop, no es culpa mía. Lo que pasa es que las tarjetas de video se están vendiendo mucho por el tema de que minar con GPU al día de hoy sigue siendo rentable. Y rentable por esto que acabo de mostrarte. Cada 5 días yo recibo un pago en Ethereum de 0.1 Ethereum. Y lo puedo vender a como esté el mercado en ese momento. Fíjate que yo por lo regular siempre lo vendo. Yo recibo un pago, lo vendo, recibo un pago, lo vendo. Porque también de este dinero que tú estás viendo aquí fue que yo compré la mayoría de discos para yo minar, para yo farmear en Chia, que tengo 138 TB y estoy más o menos haciendo como un rejuego. De aquí saco para comprar allí y así sucesivamente, para yo no estar teniendo que sacrificar lo de mis pagos regulares, lo de mis gastos regulares para este mundo de la cripto, sino que yo estoy exprimiendo todo esto de la misma criptomoneda. Es decir, lo que gano lo reinvierto en la misma criptomoneda, que en este caso me metí en el mundo de Chia, y ahí al día de hoy la cosa no está muy buena, que digamos, que también he hecho muchos videos hablando de esto de Chia y de los problemas. Pero fíjate, mira, mis pagos son recurrentes, cada 5 días los recibo. Por aquí yo hice una pausa, que los REIT duraron apagado como 4 días. Lo duré porque por una situación personal tuve que apagarlo por unos 3 o 4 días. Y aproveché también para darle mantenimiento, porque es algo importante de que tú mantengas las GPU bien limpia y cambiarle la pasta térmica cada cierto tiempo. Pero también eso va a ser un video que voy a hacer por separado. Mira, estos han sido mis pagos.
Aquí junté dos pagos, 0.2 porque estaba muy barato y dije no, déjame esperar que se ponga $2,000 y ahí decidí que fue, por cierto, fue el día de ayer 30 lo cambié, tengo ese dinero en mi cuenta, gracias a Dios, y aproximadamente estoy recibiendo, si tú calculas cada 5 días, 4.97 por cada 5 días, serían como, vamos a decir, perdón, estos fueron 10 días, fueron dos pagos de 0.1 para un total de 4.97. Es decir que esto sería esto por 3. Ajá, 30. Ajá, esto por 3. Estaría ganando como unos $1,000 a como está la moneda hoy. Porque esto puede variar. Es posible que mañana esté a otro precio. Y es súper importante que ustedes lo sepan. No voy a seguir mostrando para acá abajo porque tengo unos cuantos meses ya minando. Y todo esto ha sido muy bueno en el sentido de que aquí tú ves dinero. Si tú quieres resultado a corto plazo, pues a pesar de que el mercado está malo, pues aquí tú ves resultado rápido. La inversión es grande porque invertir en 16 o 17 GPU no es barato. O sea, hay una inversión muy alta. Pero lo bueno de esto es que si tú mantienes los equipos funcionando, pues esta inversión tú la consigues a corto plazo. Es decir, tú empiezas a recuperar la inversión que haces muy rápido. Porque fíjate, donde yo estoy recibiendo aproximadamente, así, te voy a tirar un valor bruto por el tema de que el mercado sube y baja. Pero aproximadamente como está la criptomoneda, el Ethereum, al día de hoy, pues yo estaría generando como unos $1,000 mensuales. Que con esta cantidad de dinero pues tú resuelves muchísimos problemas en muchos países. Por ejemplo, yo soy de República Dominicana, soy dominicano y allá $1,000 serían, está 57, al peso dominicano serían 57,000 pesos. Eso es un sueldo bueno para muchas personas. Claro está, hay que restar, hay que sacar los gastos de energético, la luz y eso, pero me imagino yo que te va a ir quedando un porcentaje que tú vas a poder resolver muchas cosas. Y eso que yo creo que RD es el país que tiene la luz más cara del mundo entero. Yo creo que no hay un país en este planeta que no tenga la luz más cara que mi país, y da pena decirlo, que la luz allá sea tan cara. Y lo siento mucho, pero yo aquí digo las cosas como son. Y República Dominicana, aparte de que la luz es cara, también allá es un país tropical. Allá siempre hay calor y los que están minando allá no sé cómo lo están haciendo, porque creo que no es rentable meterse en este negocio en RD por el tema de la temperatura, a menos que tú no vivas en una región, en una provincia que no haya tanto calor. Pero en la capital, en Santo Domingo, meterse en esto sería bien peligroso por el tema de la temperatura. Pero este no es el tema, chicos. El tema es de que, basado en mi experiencia, basado en el tiempo que he tenido minando con GPU, debo decirte de que sí, al día de hoy es rentable. Si te metes, puede hacer que tú veas tu dinero más rápido. Repito, no le recomiendo a nadie que lo haga. O sea, creo que somos bastante grandecitos para nosotros saber tomar nuestra propia decisión de si entrar o no entrar, o cuánto dinero debemos invertir, o quiero ganancia a corto o a largo plazo. Mi opinión final sobre esto es que, mira, lo bueno de la criptomoneda es tú ahorrarla. Ojalá yo poder ahorrar todas estas monedas, que de hecho ese es mi propósito, de empezar a ahorrarla. Por el momento no puedo, porque yo lo que estoy haciendo es recuperando mi inversión. Cuando ya yo recupere mi inversión, que ya yo diga, bueno, ya me recuperé del gasto que hice en gráfica, en GPU, pues ahora lo que voy a hacer es guardar. O ya tengo la capacidad que yo quería para minar y sé más o menos aproximadamente cuánto dinero puedo ganar. Pues ahí entonces yo puedo guardarla. Por el momento, aunque quiera, no puedo, porque yo lo que estoy haciendo es recuperando mi inversión, sacando el dinero para yo decir, bueno, ya me recuperé de este gasto en gráfica. Pues ahora lo que me resta es yo guardar los Ethereum para ver en, qué sé yo, 2, 3, 4, 10 años, para ver cuánto dinero yo puedo ganar minando en esta criptomoneda, si se mantiene, porque tampoco en el futuro no sabemos si esto va a durar mucho, porque también ya quieren
quitar y meter otra criptomoneda, y es posible de que ya tú no puedas minar con GPU. Así que si decides meterte en esto, es bueno que investigues bien antes de tú invertir tu dinero en esto del mundo de la minería. Así que este es el Tiempo Tech. Regálame una suscripción si este video te gustó. Es importante también que le dé like para que qué sé yo, llegue a más personas y muchos usuarios en Latinoamérica y Europa puedan seguir viendo contenido como este. Este es el Tiempo Tech. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta el próximo video.